Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta, para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. ¿Alguna vez han hecho una suposición? ¿Era correcta su suposición? ¿O como muchos de nosotros hacemos, terminaste avergonzándote porque tu suposición era incorrecta? Hola, soy Luis García y hoy Pedro Merino nos llevará a través de Proverbios 8. Es un pasaje que muchos cristianos creen que prueba la existencia del Salvador antes de la encarnación. ¿Tiene razón? ¿Está incorrecto? Sigan escuchando y descúbralo. Más tarde, hablaremos sobre las formas específicas en que el Espíritu Santo nos habla y finalmente Laura Martínez compartirá con nosotros la historia de un bebé abandonado al nacer y que fue de ella, así que estén atentos al programa de hoy. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Le has preguntado a nuestros oyentes si alguna vez habían hecho una suposición. Pero ahora dinos, Luis, ¿alguna vez has hecho una suposición? Oh, claro. He hecho algunas suposiciones vergonzosas e erróneas más de una vez. A medida de que crecía aprendí a no ser tan rápido para hacer suposiciones, pero sí, lo he hecho. ¿Y tú? Creo que todos lo hemos hecho. Ciertamente lo he hecho. Estaba leyendo sobre una suposición que hizo este blogger. Ella publicó con el nombre de Rosa. No sé si ese es su verdadero nombre o si por pura vergüenza se inventó un nombre. ¿Quién sabe? Bueno, te dejaré ser el juez. Este usuario de Twitter, conocido en el nombre del poeta de sexta forma, The Sixth Form Poet, tuiteó una experiencia que tuvo en la que hizo una suposición. Aparentemente su padre había muerto y fue enterrado en un pequeño pueblo de Sussex, Inglaterra. Había estado muy cerca de su padre, porque visitaba mucho la tumba y siempre llevaba flores cuando iba. Su mamá lo visitaba mucho y siempre llevaba flores. Sus abuelos igualmente eran visitantes frecuentes y siempre llevaban flores. Dijo que la tumba de su padre con frecuencia se parecía a un sólido tercer lugar en la exhibición de flores de Chelsea. Entonces muchas flores. Muchas flores. No pasó mucho tiempo antes de que notara que la tumba al lado de su padre nunca tuvo flores. Podía leer en la lápida que el tipo murió el día de Navidad cuando solo tenía 37 años. Nunca nadie le trajo flores. Y ahora hay una floristería justo al lado. Sintió pena por el chico. Entonces, poeta de sexta forma, también comienza a traerle flores. Compra flores para un hombre fallecido que nunca conoció. Eso es inusual, pero realmente suena bastante amable de su parte. Llevarle flores a alguien que nunca tuvo. Suena así, ¿no? Él hizo eso durante bastante tiempo y nunca le dijo a nadie lo que estaba haciendo. Era su pequeña broma privada. Estaba mejorando el mundo, un ramo a la vez. Hay cosas peores que uno podría hacer. No sé cuánto tiempo llevó flores a la tumba de ese otro hombre, pero lo suficiente como para que después de un tiempo comenzara a verlo como una especie de amigo. Se preguntó si tal vez habían ido a la misma escuela o tal vez jugado para el mismo club de fútbol. Sentía una conexión.
Finalmente su curiosidad pudo más que él y decide que hay una manera fácil de averiguarlo. Busca en Google el nombre del hombre. En cuestión de segundos lo encontró. Y no nos dejes en suspenso. ¿Era un pariente perdido de hace mucho tiempo o algo así? No, la vida del hombre no le dejó flores porque él la había asesinado, el día de Navidad. Oh, no. ¿En serio? Es más, ninguno de los miembros de la familia tampoco le dejó flores porque después de asesinar a su esposa, asesinó a sus padres. Oh, no. Simplemente un malvado loco. Y luego, después de asesinar a su esposa y a sus padres, el día de Navidad, finalmente se suicidó saltando frente a un tren. Yo había estado dejando flores en la tumba de este tipo todo ese tiempo. Sí, por eso nunca nadie le dejó flores, excepto Poeta de Sexta Forma. Le dejó flores cada 2 semanas durante 2 años y medio. Eso es terrible. Entonces, ¿qué hizo? ¿Dejar flores en las tumbas de la víctima durante 5 años para compensar? No, pero se sintió culpable por la suposición que había hecho y sintió que le debía a alguien algún tipo de disculpa. Entonces, ¿qué hizo? Descubrió dónde las víctimas estaban enterradas, compró algunas flores y las llevó allí. Así que estaba parado en sus tumbas sosteniendo el ramo de flores más grande que pudo conseguir, murmurando sus disculpas, cuando una mujer aparece y pregunta quién es él y por qué está dejando flores para su tía y sus abuelos. Oh, no, no, no. Eso tuvo que ser incómodo. Sintiéndose terriblemente avergonzado y arrepentido, lo explica. ¿Y cómo lo tomó ella? Ella fue muy amable al respecto, en realidad. Ella dijo, está bien, eso es raro, pero un poco dulce. Estuve de acuerdo en que era raro, y luego le invitó a tomar una copa. ¿Hablas en serio? ¿Y qué dijo ella? Dijo que sí, y 2 años después se casaron. Y esa es la historia de cómo conoció a su esposa, todo basado en una suposición errónea que había hecho. Eso es increíble, y simplemente demuestra que nunca debemos hacer suposiciones. Desafortunadamente creo que es parte de la condición humana hacer suposiciones. No deberíamos, pero lo hacemos. Su historia tuvo un final feliz, pero cuando se trata de la verdad espiritual, hacer suposiciones que pueden ser peligrosas, porque nos llevará al error. Quiero echar un vistazo a un pasaje de las Escrituras que mucha gente usa para apoyar la teoría de que el Salvador tuvo una existencia anterior a la encarnación. En otros programas hemos cubierto la evidencia bíblica del hecho de que el Salvador no solo es completamente humano, sino que no llegó a existir antes de su concepción. No hubo un Cristo preencarnado. Él no existía aún. Así es. Él es el único hijo engendrado de Yahuwah. Echemos un vistazo a la palabra engendrado. Esto es significativo. ¿Podrías buscarlo y decirnos qué significa? Participio pasado de engendrar. Dice... Bueno, en la concepción. Creo que los judíos creen que es el nacimiento y no en la concepción. De todos modos, fue entonces cuando entró en existencia. No fue antes. No pudo haber sido. Tratar de forzar en el registro bíblico una preexistencia de Cristo no solo es ilógico, sino que es inconsistente con la definición misma de engendrar. Y Yahushua se refiere repetidamente como el Hijo unigénito de Yahuwah. No puedes tener una preexistencia eterna y ser engendrado. He estudiado lo suficiente sobre los orígenes paganos de la Trinidad para estar de acuerdo contigo, pero ¿pudo Yahushua tener una preexistencia y haber sido engendrado también? ¿Como en algún momento en el pasado lejano? ¿Y qué? Una vez que es hora de que María quede embarazada, ¿simplemente se transforma de su forma original en una célula dividida en el útero de María? Cuando lo dice así suena un poco ridículo. Cada vez que tratamos de reconciliar el error con la verdad, tenemos que doblegarlos hasta el punto del ridículo. Pero hay gente que cree eso. Recuerdo haber leído una vez algo que decía que a través de un proceso misterioso por los ángeles, Cristo entró en el vientre de María o algo así. Pero por eso te pedí que nos llevaras a través de Proverbios 8 hoy. Si algún pasaje de la Escritura apoya a un Cristo preexistente, este lo hace. Muy bien, leamos ese pasaje, Proverbios 8 y versículos 22 al 31. Dice: Yahuwah me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de antaño. He sido establecido desde la eternidad, desde el principio antes de que existiera la tierra. Cuando no había abismo fui dado a luz, cuando no había fuentes abundantes en agua, antes de que se asentaran las montañas.
Delante de las colinas fui sacado, aunque todavía no había hecho la tierra ni los campos, o el polvo primigenio del mundo, cuando él preparó los cielos y yo estaba ahí, cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando él estableció las nubes arriba, cuando fortaleció las fuentes del abismo, cuando asignó al mar su límite, para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra, entonces yo estaba junto a él como un maestro artesano, y yo era diariamente su delicia, gozándonos siempre delante de él, regocijándose en su mundo habitado, y mi delicia estaba con los hijos de los hombres. Entonces aquí tenemos un pasaje que describe algo que existía con el Padre antes de que se creara cualquier cosa. Y lo que es interesante es que parece estar describiendo algo que fue engendrado en la eternidad pasada. Leamos los dos primeros versículos de este pasaje, versículos 22 y 23, en una traducción diferente. Yahuwah me dio a luz como en la primera de sus obras, antes de sus obras de antaño. Fui formado hace mucho tiempo en el mismo principio cuando el mundo llegó a ser. Puedes ver cómo algunos lectores pueden asumir que esto está hablando de un Cristo preencarnado, ¿no es así? Claro, son así. Parece que eso es exactamente de lo que se está hablando aquí. Pero ¿cuál es la regla cardinal que siempre debemos observar cada vez que estudiamos un pasaje de las Escrituras? ¿Leerlo en contexto? Exacto, seguro. Comenzaste con el versículo 22. Ahora volvamos al principio del capítulo y leamos en contexto. Comencemos con el versículo 1. ¿Qué dice antes de este pasaje? Siga leyendo el versículo 23 para que podamos ver cómo el pasaje que los trinitarios aplican a Cristo encaja en el contexto más amplio en el que fue escrito. ¿No clama la sabiduría y el entendimiento pronunciar su voz? Ella está de pie en la cumbre de los lugares altos, junto al camino en el lugar de las veredas. Clama junto a las puertas delante de la ciudad a la entrada de las puertas. Para ustedes los hombres van estas palabras mías. Jóvenes inexpertos y necios, aprendan a ser prudentes y entendidos. Atiendan que voy a decirles cosas importantes e irreprochables. Lo que voy a decir es la verdad. No me gusta hablar mentira. Todas mis palabras son justas. No hay en ellas la menor falsedad. Para el inteligente y entendido, mis palabras son claras e irreprochables. En vez de plata y oro fino, adquieran instrucción y conocimiento. Vale más sabiduría que piedras preciosas. Ni lo más deseable se le puede comparar. Yo la sabiduría habito con la inteligencia y sé hallar los mejores consejos. Honrar al Señor es odiar al mal. Yo odio el orgullo y la altanería, el camino y la mentira. En mí están el plan y su realización. Yo soy el buen juicio y la fuerza. Gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes establecen el derecho. Gracias a mí dominan los jefes de Estado y dictan sentencia a las autoridades. Yo amo a los que me aman y los que me buscan me encuentran. Y doy riquezas y honra, grandes honores y prosperidad. Lo que yo doy es mejor que el oro más refinado. Lo que yo ofrezco es mejor que la plata más fina. Yo voy por el camino recto, por las sendas de la justicia. A los que me aman les doy su parte, lleno sus casas de tesoros. Yahuwah me creó al principio de sus obras, antes de que él comenzara a crearlo todo. Me formó en el principio del tiempo, antes de que creara la tierra. Me engendró antes de que existieran los grandes mares, antes de que brotaran los ríos y los manantiales. Entonces, ¿quién está hablando aquí? ¿Es Cristo? Bueno, en contexto es la sabiduría. Ahora leamos el resto de los versículos que la gente saca de contexto para tratar de probar que Cristo fue preexistente. Y a medida que leamos de nuevo, pregúntese si esto se aplica a la sabiduría. Me engendró antes de que existieran los grandes mares, antes de que se brotaran los ríos y los manantiales, antes de afirmar los cerros y los montes. El Señor ya me había engendrado. Aún no había creado Él la tierra y sus campos, ni el polvo de que el mundo está formado. Cuando Él afirmó la bóveda del cielo, sobre las aguas del gran mar allí estaba yo. Cuando afirmó las nubes en el cielo y reforzó las fuentes del mar profundo. Cuando ordenó a las aguas del mar no salirse de sus límites. Cuando puso las bases de la tierra, ahí estaba yo, fielmente a su lado. Yo era su constante fuente de alegría y jugueteaba en su presencia a todas horas. Jugueteaba en el mundo creado, me sentía feliz por el género humano. Proverbios 8:24-31. ¿Puedes ver cómo encaja todo este pasaje cuando el yo que está hablando es sabiduría? Oh, sí, como el versículo 27. Yo estaba ahí cuando colocó los cielos en su lugar, cuando trazó el horizonte sobre la faz del abismo. Si esto es sabiduría hablando, entonces encaja totalmente. La inescrutable e infinita sabiduría de Yahuwah se ha entrelazado a través de todo lo que ha hecho desde la eternidad pasada y en adelante. Pero tengo que preguntarte algo. Sabemos que la escritura puede tener más de una aplicación,
¿Por qué este pasaje no puede aplicarse tanto a la sabiduría como está escrito y tener una aplicación secundaria a Cristo? Esa es una gran pregunta, Luis. Vamos a tomar un breve descanso, pero tan pronto como regresemos, entremos en eso. Acerca mi pregunta. Proverbios 8 claramente habla de la sabiduría, pero todos sabemos que varios pasajes de las Escrituras pueden tener más de una aplicación. ¿Por qué no puedes decir que un Cristo preencarnado está siendo personificado aquí? Por la sencilla razón de que algo más está siendo personificado aquí, sin mencionar toda la otra evidencia bíblica que prueba que Yahushua no existió hasta su nacimiento o concepción, cualquiera que cuentes como su punto de partida. Entonces, ¿quién es? No se trata de quién, sino de qué. La sabiduría misma, específicamente la sabiduría divina, se personifica aquí como una mujer. Leamos nuevamente los primeros 3 versículos del capítulo 8 y observa que en estos 3 versículos cortos hay 4 pronombres personales y todos son femeninos. ¿No clama la sabiduría? ¿Y el entendimiento pronunciar su voz? Ella está de pie en la cumbre de los lugares altos, junto al camino en el lugar de las veredas. Clama junto a las puertas delante de la ciudad, a la entrada de las puertas. Genovesa 1599. Así que el resto del capítulo, los versículos 4 al 36, es todo lo que dice la sabiduría, personificada como mujer. Y sin embargo se supone que debemos ignorar todo el resto del capítulo y tomar los versículos 22 al 31 y decir que está hablando de Cristo. No se ajusta al contexto. No, eso es cierto, tienes razón. Pero eso es lo que sucede cuando sacamos las cosas de contexto. Cuando tratamos de torcerlas para que se ajusten a nuestra teoría favorita o paradigma preferido, siempre nos equivocaremos. ¿Qué? Veo las ruedas girando en tu cerebro. ¿Tienes alguna pregunta? Siempre y cuando no digas, la rueda está girando pero el hámster está muerto. Pero sí, tengo una pregunta. ¿Puedo ver cómo los versículos 22 al 31 han sido sacados de contexto? Sin embargo, ¿no hay algunos pasajes en el Nuevo Testamento que apoyen esto como la interpretación correcta de Proverbios 8? ¿Cómo cuáles? Hay un par aquí. Hay uno. 1 Corintios 1, versículos 22 al 30 dice: Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Tropezadero para los judíos y locura para los gentiles, pero para los llamados de Yahuwah, así judíos como griegos, Cristo poder de Yahuwah y sabiduría de Yahuwah, porque la necesidad de Yahuwah es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Yahuwah es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, hermanas, pensad en lo que erais cuando fuisteis llamados. No muchos de ustedes eran sabios según los estándares humanos, no muchos fueron influyentes, no muchos eran de noble cuna. Pero lo necio del mundo escogió Yahuwah para avergonzar a los sabios. Yahuwah escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Yahuwah escogió las cosas humildes de este mundo y las cosas despreciadas. Y las cosas que no son, para anular las cosas que son, a fin de que nadie se glorie delante de él. Es por él que estáis en Cristo Yahushua, quien se ha hecho para nosotros sabiduría de Yahuwah, es decir, nuestra justicia, santidad y redención. Por tanto, como está escrito, el que se gloria, gloriese en el Señor. Antes de responder, veamos un pasaje más que también podría sugerir lo mismo. Lea Colosenses 2, versículos 1 al 3. Quiero que sepas cuánto estoy luchando por ti, y por los de Laodicea, y por todos los que no me han conocido personalmente. Mi meta es que se animen en el corazón y se unan en el amor, para que tengan todas las riquezas del entendimiento completo a fin de que puedan conocer el misterio de Yahuwah, es decir, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Así que aquí tenemos 2 pasajes que se refieren a Yahushua como poseedor de la sabiduría de Yahuwah. ¿O quién es la sabiduría de Yahuwah? Y tu pregunta es... Bueno, siempre has dicho que siempre debemos juntar todos los pasajes sobre un tema determinado para llegar a la verdad. ¿No sugerirían estos pasajes del Nuevo Testamento que Proverbios 8, versículos 22 a 31 pueden interpretarse correctamente como aplicables a un Cristo preencarnado? Una lectura superficial sugeriría que sí. Sin embargo, cuando profundizamos un poco más y miramos un poco más de cerca, veremos que hacer tal afirmación es inconsistente. Regrese a 1 Corintios 1, versículos 30 nuevamente. ¿Qué dice eso? Es por él que ustedes están en Cristo Yahushua, quien se ha hecho para nosotros sabiduría de Yahuwah, es decir, nuestra justicia, santidad y redención. Entonces, en este versículo, la sabiduría de Yahuwah se define y se expande para incluir justicia, santidad y redención.
específicamente cómo se aplica a nuestra salvación. Ahora, si vamos a decir que algún pasaje del Antiguo Testamento prueba la preexistencia de Cristo porque se refiere a la sabiduría, y este pasaje del Nuevo Testamento aplica la palabra sabiduría a Cristo, debemos decir también que cada vez que ves las palabras justicia, santidad y redención en las Escrituras, ¿siempre se aplican a Yahushua? No. Y sin embargo, para ser coherentes, eso es lo que tendríamos que hacer. No asumimos automáticamente que cada vez que vemos la palabra sabiduría en las Escrituras que están hablando de Yahushua. Entonces, ¿por qué cuando la sabiduría se personifica como una mujer en Proverbios 8, quitamos parte de lo que dice y decimos que está hablando de Yahushua? Eso es bastante inconsistente, ¿no? Siempre lo es cuando sacamos las cosas de contexto. Sin embargo, hay otro punto que debemos recordar, y es que cuando la Escritura habla de la sabiduría de Yahuwah, no se refiere a una segunda persona. En cambio, se refiere a Yahuwah mismo. ¿Tienes un ejemplo para demostrar lo que quieres decir? Claro, hay dos relatos paralelos de una charla que Yahushua dio en Mateo 23 y en Lucas 11. Vayamos primero a Mateo 23 y leamos el versículo 34. Dice: por lo tanto, les envío profetas, sabios y maestros. A algunos de ellos matarás y crucificarás, a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis del pueblo en pueblo. Él está hablando a los fariseos aquí. Ahora vaya a Lucas 11, versículo 49. Veamos cómo se expresa aquí. Debido a esto, Yahuwah en su sabiduría dijo: les enviaré profetas y apóstoles, a algunos de los cuales matarán y a otros perseguirán. De nuevo, la sabiduría no es una persona separada. Es el mismo Yahuwah. Lucas dice que Yahuwah en su sabiduría dijo Mateo, en su relato paralelo, simplemente dice: os envío profetas sabios y maestros. ¿Quién es el yo que está hablando aquí? Yahuwah. Exacto. Recientemente busqué este pasaje en el nuevo comentario americano, The New American Commentary. El volumen 14 analiza Proverbios y ahí encontré aún más razones por las que 1 Corintios 1, 22 al 30, no debería usarse para apoyar la interpretación tradicional de Proverbios 8 como una referencia a un Cristo preencarnado. Traje el libro conmigo porque quería que leyeras una cita. Está en la página 112. Dice: quizás el argumento más fuerte para tomar Proverbios 8 para ser un retrato del Antiguo Testamento de Cristo es 1 Corintios 1:24, donde Pablo llama a Cristo la sabiduría de Yahuwah. Sin embargo, un examen minucioso del texto revela que la descripción de Pablo de Cristo no es una alusión a Proverbios 8 y que no proporciona ninguna base para interpretar Proverbios de esta manera. Primero, el propósito de Pablo en 1 Corintios 1:24 no es para señalar los textos del Antiguo Testamento que se relacionan con Cristo, sino para abordar el escándalo de la cruz. En particular, enfrenta el problema de la ofensa creada cuando proclama que Yahushua crucificado es el Hijo de Yahuwah y Salvador del mundo. Para los griegos esto es pura locura. Cuando dice que Cristo es la sabiduría de Yahuwah, lo dice funcionalmente en el sentido de que el Cristo crucificado es el camino profundo de salvación de Yahuwah a pesar de cualquier razón humana que pueda pensar en la idea. También llama a Cristo el poder de Yahuwah en el mismo versículo en respuesta a los judíos que esperan que el Mesías venga con un poder abrumador. En segundo lugar, no es apropiado tomar el comentario de Pablo y convertirlo en el marco interpretativo de un texto del Antiguo Testamento al que Pablo no hizo ninguna alusión. De manera similar, uno no debe tomar un texto que describe el poder de Yahuwah y afirmar que es realmente una descripción de Cristo sobre la base de 1 Corintios 1:24. Sería como si uno fuera a tomar 1 Juan 4:8, Yahuwah es amor, y sobre esa base afirmar que 1 Corintios 13 realmente tiene la intención de ser leído como una descripción de Yahuwah. Hay mucho que desempacar aquí. Básicamente el primer punto es: no saques las cosas de contexto. En el primer capítulo de 1 Corintios, Pablo no está hablando de un Cristo preencarnado, ni siquiera está trayendo pasajes del Antiguo Testamento que se relacionen con el Salvador. El punto de su mensaje es abordar que los paganos encontraron que el Evangelio era tonto. Recuerden, Pablo era el apóstol de los gentiles. Cuando iba por ahí y hablaba de que el Salvador era hijo de Yahuwah y que estaba crucificado, los paganos pensaron que se había vuelto loco. No vieron sentido en lo que estaba diciendo. Para los paganos era pura tontería. Entonces, cuando habla de que Cristo es la sabiduría de Yahuwah, está contrastando el método de salvación planeado por Yahuwah en contraste con la evaluación del razonamiento humano que lo descartó como una tontería. Sí, esta oración aquí, cuando dice que Cristo es la sabiduría de Yahuwah, lo dice funcionalmente en el sentido de que el Cristo crucificado es el camino profundo de salvación de Yahuwah a pesar de cualquier razón humana que pueda pensar en la idea. Eso lo resume muy bien.
El segundo punto también es poderoso. No puedes tomar un pasaje de los escritos de Pablo y arbitrariamente decidir usarlo como modelo para interpretar otros pasajes de las escrituras que usan la misma palabra. El ejemplo es 1 Juan 4:8, Yahuwá es amor. Si queremos ser coherentes, entonces tendríamos que tomar este breve versículo y aplicarlo al capítulo del amor. 1 Corintios 13 y decir que el capítulo realmente está hablando de Yahuwá, pero no lo es. Hay otra razón por la que Proverbios 8 no se puede aplicar a Yahushua. En Proverbios 8 se dice que la sabiduría estuvo desde el principio con Yahuwá, dando forma a todas sus acciones. Pero vayamos a Lucas capítulo 2, versículo 52. Dice: y Yahushua crecía en sabiduría y estatura, y en el favor de Yahuwá y de los hombres. Así que déjame preguntarte, ¿cómo puede una persona que es la encarnación completa de toda la sabiduría divina de Yahuwá estar en condiciones de aumentar en sabiduría? Sí, eso no tiene sentido, ¿verdad? No, obviamente Yahushua no podría haber sido el objeto de Proverbios 8, 22, 31, que es solo una sección tomada del medio de lo que se cita diciendo la personificación de la sabiduría. Bien, pero espera un segundo. ¿Qué pasa con los versículos 22 a 24? Dice: Yahuwá me hizo nacer como la primicia de sus obras antes de sus obras de antaño. Fui formado hace mucho tiempo en el mismo principio cuando el mundo llegó a ser. Cuando no había abismos de agua me dieron a luz. Entonces, si esta es la sabiduría de Yahuwá, ¿cómo se puede decir que la sabiduría fue formada hace mucho tiempo y que dio a luz? Yahuwá siempre ha sido sabio, así que no veo cómo la sabiduría llegó a ser un momento determinado. Eso sugeriría que hubo un tiempo antes de que Yahuwá fuera sabio, pero eso no puede ser. No, tienes razón. Yahuwá siempre ha sido sabio. Pero esa es una buena pregunta. Me alegro de que estés desarrollando todos los matices aquí. El nuevo comentario americano en realidad aborda eso. Déjame ver el libro de nuevo y ver si puedo encontrarlo. Leamos este párrafo. Finalmente, la mujer sabiduría de Proverbios 8 no personifica un atributo de Yahuwá, sino que personifica un atributo de la creación. Ella es una personificación de la estructura, el plano, la racionalidad que Yahuwá construyó en el mundo. Ella es creada por Yahuwá y fundamentalmente un atributo del universo de Yahuwá. Eso tiene más sentido, es interesante. Así que seamos específicos. La sabiduría descrita en Proverbios 8 se presenta en el contexto de la creación. Específicamente, esta sabiduría personificada como mujer es el propósito creativo de Yahuwá, su plan para nosotros y el mundo. Ese plan fue presentado o surgió en algún momento en el pasado distante. Son los sabios propósitos de Yahuwá, su plan para todo lo que se ha puesto en marcha. Ya veo eso. Por el contrario, Yahushua solo fue dado a luz cuando nació el Belén. Así que no pudo haber sido personificado como sabiduría siglos antes en Proverbios 8. Bueno, déjame preguntarte esto. Siempre me enseñaron que Dios, el Hijo, era el verdadero creador. Recuerdo que me dijeron que el Padre actuó a través del Hijo en la creación del mundo. Pero si Yahushua no tuvo una preexistencia, ¿quién fue el que creó el mundo? El Padre lo hizo. Así lo dice Proverbios 8. Leamos nuevamente los versículos 26 al 29. Antes de que él, Yahuwá, hiciera el mundo, sus campos, ni nada del polvo de la tierra, yo estaba ahí cuando él puso los cielos en su lugar, cuando trazó el horizonte sobre la faz del abismo, cuando estableció las nubes y arriba y fijó con seguridad las fuentes del abismo, cuando dio al mar su límite para que las aguas no traspasaran su mandato y cuando trazó los cimientos de la tierra. El él al que se hace referencia aquí es Yahuwá, y sabemos esto por una referencia cruzada con los versículos 6 a 9 del Salmo 33. Todo el Salmo es excelente, pero estos versículos reflejan el lenguaje de Proverbios 8 e eliminan toda duda en cuanto a quién es el Creador. Por la palabra de Yahuwá fueron hechos los cielos y todo el ejército de que ellos, que por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, él pone el abismo en depósitos. Tema toda la tierra Yahuwá, que todos los habitantes del mundo se asombren ante él, porque él habló y fue hecho, él ordenó y se mantuvo firme. Yahuwá es nuestro creador y nuestro recreador. Todas las cosas nacen de él y son sostenidas por su sabiduría y conocimiento. Él es merecedor de nuestra alabanza y por toda la eternidad será nuestro gozo y placer profundizar en las profundidades de la sabiduría divina. Eso va a ser maravilloso. Aprender todas las cosas sobre las que nos hemos preguntado y por las que nunca hemos tenido respuestas. A continuación veremos qué nos llegó a nuestro email diario de hoy y también dialogaremos acerca de cómo el Espíritu Santo se comunica con nosotros de manera personal y directa. Manténgase al tanto.
Nutrición para la mente y conciencia. Esto no es un ataque personal, esta es simplemente la verdad. Hay 7 reyes, 5 han caído, y uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando llegue deberá continuar un breve espacio, y la bestia que era y que no es el octavo, y es de los 7 y va a la perdición. Es el octavo rey, o el papa, quien librará la batalla más feroz contra los seguidores de Yahuwah en los próximos días. Promoverá el falso sábado de Roma y el domingo a través de una ley dominical universal. Es el octavo rey quien será el catalizador para hacer cumplir la marca de la bestia en casi toda la humanidad en un futuro cercano. Y este octavo rey es el Papa Francisco. No tenemos tiempo para profundizar en toda la profecía y como señala Francisco, pero hablaremos de eso en episodios futuros, mientras lean el artículo de nuestra página. No es realmente sorprendente que Satanás eligiera a un miembro de la orden jesuita para ser el último papa de la historia. Cualquiera que conozca su historia puede decirle que se sabe que los jesuitas son las órdenes papales más brutales, atroces y engañosas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son voraces lobos. Yahushua en Mateo 7:15. Llegamos como corderos y gobernaremos como lobos. Francesco Borgia, tercer superior general de los jesuitas. No solo eso, sino que desde su fundación en el siglo XVI han desestabilizado a los gobiernos donde quiera que fueran, colocando a su propia gente en posiciones de poder e influencia. Dediquemos unos minutos a repasar la historia de los jesuitas. Hay una razón por la que tienen tal presencia en el mundo académico e incluso en las ciencias, para controlar el flujo de información e influir en la próxima generación de líderes. Sí, ese fue su propósito al establecerse. En el siglo XVI la reforma realmente estaba ganando terreno. Países enteros se estaban volviendo protestantes. La orden de los jesuitas se fundó con el propósito específico de acabar con el protestantismo. En un sentido real, es una orden militar. No es que tengan tanques y ametralladoras, pero la disciplina de los miembros de la orden rivaliza con la de cualquier unidad de las fuerzas especiales. Esa es una buena analogía. Su lealtad fue la primera y última, y siempre hacia sus superiores. Su objetivo primordial fue siempre extender el poder y la influencia del Papa. Y siempre han sido muy buenos en eso. Ahora los verdaderos creyentes, Yahuwah siempre los ha sostenido, ya sea quemados en la hoguera, ahogados, aplastados, picados con el rastrillo o cualquiera de las innumerables formas de tortura soñadas por los papistas bajo la influencia de los demonios. El pueblo de Yahuwah ha sido fiel hasta la muerte. Esa es una fuerza poderosa por el bien que no se puede reprimir fácilmente. Es por eso que la orden de los jesuitas fue diseñada específicamente para inspirar a sus seguidores con un fanatismo que les permitiera soportar peligros similares, y han luchado contra la verdad desde entonces. No hay crimen demasiado grande para ellos, ningún engaño demasiado bajo para practicarlo. Según disfraz, es demasiado difícil de asumir. Cuando se les implanta en una persona en particular, incluso pueden casarse y tener familias si eso promueve su agenda. Y por supuesto, el objetivo final siempre ha sido derrocar el protestantismo y restablecer el dominio papal. No solo el protestantismo. Los misioneros jesuitas viajaron al Oriente, fueron al Nuevo Mundo con los conquistadores españoles, y donde quiera que hayan ido, la población local ha sido convertida a la fuerza, esclavizada y en muchos casos casi aniquilada. Es demasiado fácil olvidar la historia, pero es por eso que los jesuitas en ocasiones han sido expulsados de varios países. Ha sido un principio fundamental del orden que el fin justifica los medios. Entonces mentir, robar, perjurio, asesinar no solo es perdonable, sino también encomiable si contribuyó a promover la agenda del Papa. Así es como se han abierto camino en la política, dando forma a la política de las naciones. Han sido sirvientes, espías. Han establecido colegios y universidades con el único propósito de moldear el pensamiento de la crème que fueron enviados ahí para ser educados. Es interesante leer la historia de la expansión de los jesuitas, porque donde quiera que hayan ido, ha habido un resurgimiento del catolicismo. Un papa incluso emitió una bula para revivir la Inquisición. Es por eso que el diablo ha arreglado las cosas para asegurarse de que el octavo y último papa sea jesuita, porque de acuerdo con la segunda palabra de la profecía,
la persecución revivirá nuevamente antes del fin. La pregunta de hoy a nuestro email diario proviene del país que nos dio el antibiótico, la eritromicina. ¿Puedes adivinar cuál es? Un antibiótico por el que personalmente estoy muy agradecido, ya que soy alérgico a la penicilina. Voy a ir con Alemania. Alemania. ¿Por qué? Es el principal exportador mundial de productos farmacéuticos. Ni cerca. Es el país que le ha dado al mundo la perla más grande jamás encontrada, con un peso de 14 libras o 6,35 kilogramos. Eso es gigantesco. Japón produce muchas perlas. No, aunque te estás acercando. Es las Filipinas. Un médico filipino llamado Dr. Abelardo Aguilar inventó la eritromicina. Muy interesante. Entonces, ¿cuál es la pregunta de hoy? Bueno, Melchor Ramírez de Meicaoyan escribe: Queridos hermanos, ¿podrían explicar específicamente cómo se comunica el Espíritu Santo con nosotros? Gracias por preguntar, Melchor. Con base en un estudio cuidadoso de las Escrituras, sabemos que el Espíritu Santo es el Espíritu de Yahuwah. No es una tercera persona incorpórea de alguna divinidad mística y pagana. Es, literalmente, el aliento de Yahuwah. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo comunicándose con nosotros, en realidad estamos hablando de cómo Yahuwah mismo se comunica con nosotros. Me alegra tener la oportunidad de responder esta pregunta porque hay algunas formas específicas en que Yahuwah se comunica con nosotros a través del Espíritu Santo. Su aliento, pero muchas personas se confunden. Bueno, las Escrituras prometen que el Espíritu Santo nos enseñará. ¿No es así? Poco antes de su traición a Getsemaní, es como si el Salvador simplemente estuviera acumulando la mayor cantidad de enseñanza posible antes de su muerte. Pero se da cuenta de que se le acabó el tiempo. Escuche esto, en los versículos 12 y 13 de Juan 16. Dice: Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas por venir. Esta es una promesa fantástica que todos podemos aclamar. ¿Quieres saber más verdad? Aclama esta promesa. El Espíritu de Yahuwah será tu propio maestro. Entonces, ¿cómo se confunde la gente con esto? Bueno, las formas en que Yahuwah se comunica con nosotros a través de su Espíritu suelen ser bastante sutiles. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente y la voz del Espíritu de Yahuwah suele ser muy suave. Luego aparece Satanás y trata de que ignoremos esos suaves y sutiles impulsos del Espíritu Santo al hacer que tomemos un texto o un pasaje fuera de contexto. Hay un texto en particular que con demasiada frecuencia se aplica mal y hace que las personas pierdan las impresiones del Espíritu Santo. Echémosle un vistazo a Jeremías 17, versículo 9. Dice: Engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente perverso. ¿Quién puede saberlo? ¿Puede un versículo como este infundir confianza en que puedes confiar en ese conocimiento interior? Para nada. Y sin embargo, ese conocimiento interno es el Espíritu de Yahuwah, lo que las Escrituras llaman la voz suave y apacible. El siguiente versículo dice: Yo, Yahuwah, escudriño el corazón. Yo pruebo la mente para dar a cada uno según sus caminos, conforme el fruto de sus obras. Entonces, en contexto, esto está hablando de los motivos ocultos y enterrados del corazón. Y sin embargo, Satanás viene y usa este versículo para hacernos cuestionar lo que el Espíritu de Yahuwah está tratando de grabar en nuestros corazones. Brillante, diabólico pero brillante. Entonces, ¿cómo sabemos que es el Espíritu Santo comunicándose con nosotros? ¿Cómo se comunica Yahuwah con nosotros de esa manera? Hay varias maneras. La primera, como acabamos de decir, es por esa voz apacible y delicada. ¿Cómo suena eso? ¿Es una voz que puedes escuchar audiblemente? Puede ser, a veces lo es, pero no siempre. Por lo general es simplemente un conocimiento interior silencioso. Algunas personas descartan el elemento divino y simplemente se refieren a él como su instinto, o lo llaman un sexto sentido. La Biblia lo llama la voz suave y apacible. Tienes que escucharlo y desafortunadamente demasiadas personas lo ignoran o lo explican. ¿Sabes? Una vez leí un libro, no recuerdo el nombre del tipo. Era un detective de la policía estadounidense jubilado. El objetivo de su libro era decirles a sus lectores que escucharan su sexto sentido. Dijo que al entrevistar a las víctimas de varios delitos, lo único que se le ocurrió una y otra vez fue que en algún momento todos y cada uno de ellos había tenido la sensación de que estaban en peligro o que algo no estaba del todo bien,
Pero cuando uno de ellos descartó esos miedos como ilógicos y los explicaron y los ignoraron. La voz suave y apacible, ya sea que quieras llamarlo intuición, instinto o lo que sea, nunca te llevará por mal camino. Ese es Yahuwah hablándote, impresionándote. Pero debido a ese verso pequeño en Jeremías, los cristianos tienden a descartar esa voz suave y apacible, lo cual es una vergüenza. Otra forma que el Espíritu de Yahuwah se comunica con nosotros es a través de la palabra de Yahuwah. Y no estoy hablando solo de teología. Si te encuentras en una situación en la que no sabes qué hacer, busca la palabra de Yahuwah para encontrar la respuesta. ¿Puedes decirnos en términos prácticos? Vas a la palabra de Yahuwah, pero si no es por teología o doctrina, ¿cómo aplicas eso en una situación del mundo real? ¿Realmente puedes obtener respuestas como debo aceptar esta oferta de trabajo, no? Sí puedes, hay dos maneras de usar las escrituras para obtener respuestas que necesitas. A menudo destacamos el responder las preguntas que nos envían nuestros oyentes. Una forma es aplicando los principios bíblicos. Como dijimos antes, la moral y la moralidad están moldeadas por su cultura. Por lo tanto, busque principios bíblicos que aborden su situación. Pero también hay otra manera que funciona, y es simplemente leer la palabra de Yahuwah con una pregunta específica en mente. ¿Cómo sabes por dónde empezar a leer? No lo sabes. La forma que yo lo hago es, digo una oración rápida, aclamando la promesa de Juan 16:13 que acabas de leer, acerca del Consolador que me guiará a toda la verdad. No tiene que ser una oración muy larga, pero sea específico al aclamar esta promesa. Sea específico. No preguntes, por ejemplo, ¿debería mudarme a Nueva Zelanda o Argentina? En cambio, solo haz una pregunta. ¿Debería mudarme? Después de obtener una respuesta, puedes refinarla aún más. ¿Cómo responde a la lectura de las escrituras a una pregunta como esa? ¿Y cómo sabes cuándo has encontrado tu respuesta? Lo sabrás. Yahuwah habla a nuestras mentes a través de sus palabras. Y cuando tenga una pregunta específica en mente, puede dejar que la Biblia se abra y comience en la parte superior de la página de un lado y lea hasta la parte inferior de la página en el lado opuesto. Puede tomar varios intentos, no se rinda, porque cuando tengas tu respuesta lo sabrás. Leerás un versículo que responde perfectamente a tu pregunta y el Espíritu de Yahuwah lo asentará en tu mente. Eso es todo. Esa es tu respuesta. Creo que uno de los beneficios de aprender la voluntad de Yahuwah de esta manera es que, sin importar los problemas que puedan surgir en el futuro, tendrás la seguridad de saber que estás en el camino que Él quiere que tomes. Oh sí, te da una gran seguridad, y siempre es bueno tener eso, saber que estás haciendo lo que Yahuwah quiere que hagas. Visiones, sueños, profecías, esas son otras formas en que Yahuwah nos habla. Claro, y según el libro de Joel, estos métodos de comunicación aumentarán justo al final. Sin embargo, para la mayoría de nosotros, Yahuwah usa otros métodos. A veces alguien dirá algo y habrá, ¿cómo describo esto? Casi como un control en nuestro espíritu, advirtiéndonos que seamos cautelosos o que algo no anda bien. Es muy importante mantenerse en sintonía con estas cosas y no descartarlas ni explicarlas. Claro, y según el libro de Joel, estos métodos de comunicación aumentarán justo al final. Sin embargo, para la mayoría de nosotros, Yahuwah usa otros métodos, casi como un control en nuestro espíritu, advirtiéndonos que seamos cautelosos o que algo no anda bien. Es muy importante mantenerse en sintonía con esas cosas y no descartarlas ni explicarlas. Una forma que he encontrado útil es prestar atención a las indicaciones de la providencia. Es realmente fácil. Cuando una puerta se cierra de golpe en nuestras narices, quejarnos e irritarse y pensar que es algo malo. Pero esa también puede ser una manera muy poderosa y obvia en la que Yahuwah lidera. He aprendido mucho observando a mi suegro durante los años que lo conozco. Es un hombre de voz muy suave. No dice mucho, pero lo que siempre me ha impresionado de él es que el hombre, literalmente, nunca se queja de nada. Yo podría aprender de eso. Yo también. Cuando algo no sale según lo planeado, él elige verlo como algo bueno. Nació justo antes del final de la Segunda Guerra Mundial y tuvo una infancia dura. Pero la forma en que expresa su fe es reconociendo que cuando una puerta se cierra es la voluntad de Yahuwah tanto como cuando se abre una puerta. Es algo realmente hermoso de ver y le ha dado una calma a su espíritu y rara vez se encuentra en el mundo de hoy. Eso es realmente inspirador y una buena lección para todos nosotros. Es fácil regocijarse en la dirección del Padre cuando se abre una puerta. Nos enfocamos en las emocionantes posibilidades, pero cuando una puerta es, como dices, cerrada en nuestras caras, puede tener una sensación completamente diferente. Sí, puede parecer que nuestros sueños se han desvanecido. Para manejarlo, como lo hace tu suegro, elegir confiar incluso cuando emocionalmente puede parecer que nuestros sueños se desvanecen, es lo que queremos hacer.
confiar en todos los asuntos, para ver la mano de Yahuwah que nos guíe en todas las cosas. ¿Y qué paz trae eso? Tomamos un descanso, mientras los dejamos con la Laura Martínez con una promesa diaria de hoy, una historia asombrosa del plan de Yahuwah para la vida de un niño abandonado. Bienvenidos, soy Laura Martínez con la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwah. El 5 de noviembre de 1984, Patricio Cortés estaba lavando la ropa en su dormitorio de la Universidad Estatal de San Francisco cuando escuché un leve crujido. Curioso por saber qué lo estaba causando, rastreó el sonido hasta una caja. Al abrir la caja se horrorizó al descubrir a un bebé recién nacido envuelto en toallas. La piel del bebé estaba adquiriendo un tinte azul. Patricio llamó al único otro estudiante alrededor. «Oye, ¿sabías que hay un bebé en la caja aquí?» Inga Warren, de 21 años, se acercó corriendo. Estudiante de enfermería, acababa de hacerse una prueba de cuidado de recién nacidos y reconoció los signos de hipotermia. Rápidamente se aseguró de que las vías respiratorias del bebé estuvieran despejadas. Luego la abrazó para compartir el calor corporal mientras Patricio llamaba a los paramédicos. La bebé fue llevada de urgencias al Hospital General de San Francisco, donde recibió un certificado de buena salud y la llamaron bebé Jane Smith, un nombre que comúnmente se les da a los no identificados. La historia de la niña, que fue encontrada abandonada en la lavandería de un dormitorio universitario, pronto apareció en los periódicos y decenas de personas se acercaron, expresando su interés en adoptar a la bebé. Sin embargo, Yahuwah tenía algo especial en mente. Sam Sobol era un médico que ejercía en San Francisco. Él y su esposa Helen habían adoptado a un bebé 3 años antes y habían vuelto a poner sus nombres en una lista de espera, con la esperanza de ser aprobados para otra adopción. Helen siguió la historia del bebé Jane Smith. La primera vez que vio las fotos de la bebé tuvo una reacción visceral. «Esta es nuestra bebé», ella pensó. Helen siempre recordaba el emocionante momento en el que el Departamento de Servicios Sociales de San Francisco la llamó por teléfono para informarle que ella y su esposo habían sido seleccionados para adoptar a la bebé. «Yo estaba temblando y llorando», ella recuerda. «Esta era nuestra bebé». Pero antes de que el bebé pudiera ser adoptado, las autoridades tuvieron que localizar a los padres biológicos para ver si renunciarían al derecho legal sobre el niño. Finalmente pudieron saber quiénes eran los padres biológicos, 2 jóvenes estudiantes de la universidad. La madre inmediatamente cedió los derechos del niño. El padre, que ni siquiera sabía sobre el embarazo, luchó por decidir, pero finalmente también firmó los derechos. Los Sobols nombraron a la niña Gillian y le brindaron un hogar cálido y amoroso, asegurándose de que siempre se sintiera querida y amada. Aunque se crió sabiendo que era adoptada, no fue hasta los 16 años que le contaron las circunstancias precisas de su nacimiento. Fue impactante, pero los Sobol compartieron la información con compasión, sin juzgar a la joven que había estado tan asustada que no vio otra forma de mantener a su hija, sino dejarla donde sabía que la encontrarían. Gillian localizó a Inga, la estudiante de enfermería que había calentado su cuerpecito el día que la encontraron. Inga ahora trabajaba como enfermera pediátrica. Fue una reunión llena de lágrimas, cuando Gillian agradeció a Inga por su parte para salvarle la vida. También pudo finalmente rastrear a sus padres biológicos. Al recordar la carta que le envió a su madre biológica, Gillian recuerda: lo más importante que necesitaba que supiera era que yo no la odiaba. Le escribí una carta para agradecerle por darme el regalo de la vida y haciéndole saber que había crecido con una familia maravillosa. Gillian finalmente se graduó de la misma universidad donde habían sido abandonada cuando era niña. Puede que no haya sido el comienzo más prometedor en la vida, pero ella no está amargada. El amor y el apoyo con el que me criaron me ha permitido abrazarlo y no amargarme ni asustarme. Cualquiera que sean los problemas que enfrentamos en la vida, Yahuwah tiene un plan para nuestro bien. El Salmo 138, versículos 1 al 2 y 7 al 8 dice: Te alabaré con todo mi corazón, adoraré hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has engrandecido tu palabra sobre todo tu nombre. Aunque ande en medio de la angustia, tú me darás la vida, extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos, y tu diestra me salvará. Yahuwah perfeccionará lo que me concierne.
Tu misericordia, oh Yahuwá, es para siempre. No abandones las obras de tus manos. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. Como hemos dicho en programas anteriores, lo diré de nuevo, la verdad es consistente, es armoniosa. Sabemos por muchos pasajes de las Escrituras que Yahuwá es una sola entidad. Es solo Él. Él no es tres en uno o una divinidad trina. Los musulmanes tienen razón cuando acusan a los cristianos trinitarios de no ser monoteístas. Los cristianos tratan de hacer este pequeño baile al afirmar que adoran a un Dios tres en uno. Pero como hemos cubierto en otros programas, eso proviene del paganismo, no de las Escrituras. Es la comprensión adecuada de la naturaleza de Yahuwá lo que nos permite saber que Yahushua llegó a existir, precisamente cuando las Escrituras dicen que lo hizo, cuando fue engendrado en el vientre de María y no antes. Y es el contexto de Proverbios 8 el que nos permite saber que este no es un Yahushua preexistente personificado como sabiduría. Más bien es la sabiduría personificada como mujer. Siempre tenemos que tomar todo en contexto, de lo contrario suposiciones, errores, confusión, todo eso se cuela. En World Last Chance estamos comprometidos a seguir la verdad y llevarla al mundo. Lo cual, por supuesto, es más importante cuando más nos acercamos al final. Queremos la verdad y solo la verdad. Por eso es tan importante estudiar para conocer la verdad, porque todos hemos heredado errores y tradiciones que no son bíblicas. Acompáñenos nuevamente mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwá los ama y en Él está segura nuestra confianza. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwá ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwá no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahuwá vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca. Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuwá quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el evangelio del reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera
a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwah tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.